La enfermedad celíaca, ¿de qué se trata? Porque la ley acaba de reglamentarse y bueno, es muy extensa. Tiene que ver con la información de los alimentos, el diagnóstico, la forma de vida, cómo preparar a la gente. Aquí estamos en el Centro Terapéutico del Dr. Máximo Ravena para hablar con la licenciada en nutrición Ana Alvarado, que ella nos va a ayudar a entender esta problemática que afecta a más de 500.000 argentinos. Así que, escuche. Bueno, hace días nomás se reglamentó finalmente la ley nacional celíaca que abarca a todo el país. Ana, pero mucha gente no sabe bien qué es la enfermedad celíaca porque no la padece, obviamente. ¿De qué se trata puntualmente esta patología? Bueno, Daniel, antes que nada te quiero aclarar que la celiaquía no es una enfermedad, no se considera una enfermedad, sino una condición de intolerancia al gluten. Claro. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque si el paciente cumple el tratamiento al pie de la letra, puede tener una vida completamente normal, realizar una actividad ya sea de estudio, de trabajo, como cualquier otra persona. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Física. El tratamiento consiste en un plan de alimentación libre de gliadina, que es una proteína que está presente en las harinas de trigo, avena, cebada y centeno. Claro. Estos pacientes celíacos tienen una intolerancia a esta proteína. Al gluten. Exacto, al gluten. Y al no poder absorberlo en el intestino, claro, van provocando una serie de síntomas, entre ellos el más evidente es la diarrea crónica, claro, fatiga, anemia, en mujeres se ven infertilidad, abortos espontáneos. O sea, es muy seria la problemática una vez instalada. Ahora, ¿y cómo llega esto a la persona? O sea, ¿nacen así? ¿Se contagian? ¿Cómo es? Bueno, para describirlo de una manera. Como en todas las enfermedades genéticas, hay un... Es genético. Exactamente, tiene un origen genético, es un gen que muta, puede ser hereditario, como no. O sea, cuando un médico encuentra o hace el diagnóstico o la pesquisa de un paciente celíaco, inclusive busca en los familiares más cercanos, hermanos, padre, madre, tíos, y generalmente se encuentra en un 20% en los familiares, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacer una pesquisa precoz. Claro. En los niños, los pediatras tienen que estar muy atentos cuando observan este tipo de síntomas, ya sea diarrea crónica, anemia, retraso en crecimiento y desarrollo. ¿Y eso a qué edad se ve más o menos? Y puede ocurrir siempre luego de la lactación. Durante la lactancia, si es exclusiva materna, es imposible detectarlo. Hoy por hoy los pediatras sugieren o aconsejan que la incorporación de alimentos distintos a la lactancia materna sea a partir del 6º mes, con lo cual niños menores de 6 meses casi no se declaran, pero sí con la lactación, o sea, con la introducción de los alimentos como papillas y demás, empiezan en los pacientes celíacos a aparecer algunos síntomas. Claro. ¿Qué ocurre? Que también se puede ver en adultos. ¿Y cómo puede ser que de niños no se vio? Claro. O capaz que se la bancaron así. Pero pero pueden tener una vida normal, haber llegado a una estatura normal, inclusive algunos hombres haber tenido hijos, ¿sí? Pero de repente en la familia hay un primo o algún sobrino que le descubren esta enfermedad celíaca y él empieza a sospechar, ay, con razón, porque yo cada vez que como algún síntoma tiene que tener. Se me distiende el abdomen, tengo reflujo gastroesofágico, o empieza a hacer memoria y tuvo anemias en su niñez que nunca lo identificaron con la celiaquía. Claro. O sea que, por lo que vos me decís, el único tratamiento es no comer, o sea, no tomar alimentación que tenga gluten. Exacto. Parece sencilla. Sí, pero bastante... Exacto. Parece sencilla porque uno dice, bueno, dejo de comer harinas, como arroz, carne, pollo, pescado y lácteos. Pero la realidad es que en la industria alimentaria muchos alimentos, ya sean salchichas, mermeladas, caldos, gelatinas, infusiones, mismo algunas hierbas, tienen agregados de harinas que no lo declaran. En su rótulo. Entonces, por eso la importancia de esta nueva ley que obliga a las empresas a rotular los productos alimenticios
con, o sea, si son productos libres de gluten, tienen que llevar un logo con una espiga tachada. Sí, son los famosos 4, ¿no es cierto? Que es el trigo, avena, cebada y centeno. Son los 4 que hay que remarcar, es fundamental. Cualquiera de los 4 puede hacer explosión en este tema. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. Y vos hablabas de los alimentos, pero ¿hay medicación también que los excipientes llevan almidón de trigo? Sí, el almidón no es el problema. El almidón es el hidrato de carbono que tiene el trigo. El problema de la intolerancia es con la proteína. Claro. En los laboratorios serios de primera línea usan almidón, ¿sí? En los de segunda línea no lo sabemos. Por eso que lo más recomendable es en aquellos pacientes que tienen que consumir algún medicamento, hagan la consulta, ese laboratorio específicamente. El ANMAT, que es la Asociación de Medicamentos y Alimentos, ellos tienen laboratorios donde estudian cada uno de los alimentos y medicamentos y otorgan el logo que implica que ese alimento o ese medicamento es libre de gluten. Claro. En la Argentina dicen que hay 500.000 habitantes que padecen celíacos. Y hay otros tantos que lo son y no lo saben, que lo desconocen. Ese es el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos porque está muy interesante, ¿sí? Sí. Muy bien. Ustedes no se vayan, una pausa muy cortita y seguimos hablando con Ana Alvarado. Bueno, continuamos entonces hablando con la licenciada Ana Alvarado sobre la enfermedad celíaca. Llegan los pacientes a vos generalmente derivados por un profesional clínico, gastroenterólogo, no sé. ¿Cuál es tu rol cuando tenés al paciente ya de tener que prohibirle prácticamente un montón de alimentos, ¿no es cierto? Bueno, principalmente es darles tranquilidad de que se puede hacer una vida relativamente normal, pero darle la importancia que implican estos cuidados que conllevan a hacer un tratamiento de por vida. Sí. Así como el diabético se le pide que se mida la glucemia diariamente y que se aplique la insulina, el paciente celíaco no necesita usar medicamentos, simplemente es hacer una dieta. Pero es de por vida. No puede fallar nunca. No. No se le puede escapar nada, ni una miga de pan. No me digas. Sí, inclusive, como te contaba antes, no solamente en los alimentos puede estar presente la gliadina o gluten, sino que también hay que evitar ciertos momentos, por ejemplo, en una cocina, de un restaurante o de un comedor escolar, la contaminación cruzada. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si hay una preparación donde, o sea, una olla o un recipiente donde se cocinó fideos, en esa misma agua no se puede hervir arroz para el paciente con celiaquía, porque aunque no lo creas, en esa agua puede haber presente gliadina y solamente haber hervido el arroz para ese paciente implica que al comer ese arroz hervido en esa agua de cocción se deposita la gliadina, se absorbe por el cuerpo y puede desencadenar los síntomas que comentábamos antes, diarrea, digamos, esto puede suceder en los restaurantes porque no hay una división, pero también puede pasar en una casa porque no toda la familia es celíaca, puede haber un solo integrante de la familia y ahí tiene que cocinarse como aparte. ¿Es lo ideal? Generalmente por cuestiones prácticas lo que se indica es que toda la familia coma los mismos fideos, por ejemplo, que son fideos aptos, para celíacos, preparados con las harinas aptas. En la industria venden mezclas o premezclas, lamentablemente para el bolsillo son más caros con respecto a un paquete de fideos comunes. Y eso tiene que ver también con esta nueva ley, ¿no? Que según esta nueva ley deberían estar subvencionados los alimentos aptos para celíacos. Otra cosa es a la hora de ir a comer afuera, aclararle al mozo apenas uno llega de que un comensal es celíaco para que extreme los cuidados en la cocina, porque por ejemplo en una parrilla donde fueron cocinados chorizos, que generalmente en sus ingredientes tienen harina, después no pongan en la misma plancha un bife que va a ser consumido por un paciente celíaco. ¿Hay distintas gravedades dentro de la que es la enfermedad de celíaco, así los estadios? Hay diferentes estadios y también eso limita el diagnóstico. Una persona puede llegar a los 45 o 50 años sin nunca haber tenido ningún síntoma
o que la enfermedad estuvo latente y de repente por una molestia o porque vivió con aftas, con aftas o llagas en la boca. Sí, mucho tiempo. Y entonces consulta por eso y descubre su enfermedad a los 50 años. ¿Y cómo es el seguimiento entonces de tu especialidad como nutricionista? Bueno, en la primera consulta tampoco puede uno introducirles toda la información porque el paciente sale mareado y dice, bueno, sigo como estoy, total, de algo me voy a morir. No, el tema es cuidarse, tener estos recaudos a la hora de hacer las compras, ir con un listado de alimentos permitidos. Hay páginas en internet ahora que están sacando. Hay páginas en internet con alimentos aptos. Esto de la ley ayudaría mucho porque los alimentos ya estarían rotulados todas, no solamente las empresas de primera línea. Y también esto de tener estos recaudos en casa, por ejemplo, un niño en un cumpleaños. Claro, es cómo controlas a un chico, cómo lo concientizás, eso es un tema muy raro. Aunque no lo creas, es más fácil el paciente, el diagnosticado cuando es niño, porque se va educando con esos hábitos y le resultan sumamente naturales. Tenés razón. Tenés razón. Entonces sabe seleccionar, y pero sabe que los chicos, los amigos no pueden... Generalmente en esas situaciones llevan su vianda y tienen que comer solamente esa vianda porque no pueden arriesgarse que la salchicha no sea tal o cual marca. Y aunque la coman sola la salchicha, no saben si en algún momento se cruzó con el pan en la tabla y ahí ya hay contaminación. Está bien. Hacemos otra pequeña pausa y seguimos hablando. No se vayan porque está muy interesante, enseguida volvemos.